Quiero más de ti. Bienvenida. Esperamos en el Señor que la clase de hoy sea de bendición para cada uno de nosotros. En particular porque estaremos abordando en esta clase junto al pastor Jorge Chirinos el desarrollo desde su fundación del movimiento apostólico profético o nueva reforma apostólica, así también como se le conoce. Amén. ¿Qué les parece si comenzamos elevando una oración a nuestro Señor? Vamos a estar todos de pie si nada se lo impide. Y comenzamos entonces nuestra clase dando la gloria, la honra y la preeminencia a nuestro Señor Dios y a su Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy infinitas gracias por este día. Gracias por habernos traído a este lugar. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. En esta mañana, Padre Santo, quiero poner el desarrollo de la clase de hoy en tus manos. Somos tus siervos, Señor. Somos tus siervos quienes hemos venido hoy aquí a escuchar tu palabra, a escuchar tu verdad, a conocer la verdad de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, a ser ágiles, a ser astutos, a ser inteligentes, a ser sabios, no en nuestra propia opinión, sino con la sabiduría que viene de lo alto, a discernir lo que es bueno y lo que es malo a través de tu palabra, a encontrar el error y resarcirlo en el nombre de Jesús a través de lo que está escrito. Gracias, Padre Santo, por la vida de cada uno de los alumnos de este instituto que han tenido a bien disponer su corazón, su tiempo y sus prioridades para venir a este lugar. Bendícele, Señor. Sé tú, Espíritu Santo de Dios, tomando el control de este lugar. Reiteramos tu señorío sobre esta iglesia y sobre esta aula, y que en este lugar no se diga nada que tú no quieres que sea dicho. Gracias una vez más, Señor. Toca nuestras vidas, toca nuestras mentes, toca nuestros corazones, santifica nuestra vida. Examínanos, Señor, y mira si hay en nosotros camino de perversidad. Endereza nuestra senda, Padre Santo, y sé tú yendo delante de nosotros, y que sea tu palabra la lumbrera a nuestros pies, Señor. Gracias, Padre Santo, una vez más en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, amados, puede sentarse. Comenzamos entonces. En este momento vamos a comenzar a hablar ya de lo que sería la actualidad. Vimos la clase pasada un breve estudio léxico-gramatical o etimológico, también se le conoce. ¿De dónde proviene la palabra apóstol? Recordamos que vimos tres pequeñas definiciones importantes. La definición de traducción, ¿recuerda? La definición de transliteración y la definición de transcripción. En ese marco del estudio de la palabra apóstolos, nos dimos cuenta de que es una transliteración cuyo significado significa mensajero, emisario o simplemente enviado. Hoy vamos a continuar por esa línea, porque hay una palabra que se suma a la posible definición de lo que es un apóstol, que es una palabra hebrea. Ahora nos vamos a identificar la figura del apóstol en el Antiguo Testamento.
Adicionalmente, vimos los requisitos para ser apóstol, ¿recuerdan? Y vimos que había el apóstol máximo, el apóstol superior, que era nuestro Señor Jesucristo, el que había sido enviado por Dios para la salvación. Luego vimos los apóstoles de Jesucristo, que fueron los 12, ¿recuerda? Y luego vimos los enviados por la iglesia o los apóstoles de la iglesia. Amén. Entonces continuamos. A ver. Siguiente, por favor. Ok. Con la siguiente pregunta. ¿Dónde están los apóstoles hoy? Y ahí quedamos mi participación en la clase pasada, ¿recuerda? Y habíamos dicho entonces que había un término acuñado por los jesuitas en el siglo XVI. Un término en latín que describe perfectamente los que son enviados por las iglesias a predicar, y hago un énfasis acá, donde el evangelio no se ha escuchado. ¿Nota usted alguna diferencia con los movimientos modernos? Pregunto, ¿ellos van a donde el evangelio nunca se ha escuchado? Romanos 15:20, el apóstol Pablo, el apóstol enviado a los gentiles, dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar en fundamento ajeno. Y es interesante que podamos reflexionar al respecto de este versículo, porque la clase pasada preguntamos ¿cuántos fundamentos se tienen que establecer para levantar una edificación? ¿Cuántos? Uno solo. El apóstol Pablo nos está diciendo, si ya se lanzó el fundamento, ¿qué tengo que hacer yo allá? Yo no voy a lanzar sobre un fundamento ajeno. Ya Cristo fue predicado. Yo necesito ir a donde Cristo no haya sido predicado. Amén. Entonces, seguimos. En Romanos 15:20 dijimos que el verbo en latín mittere es la traducción latina del verbo griego apostelo. El pronombre en latín es misionario, que es la traducción latina del pronombre griego apóstolos o apóstol. Amén. Y habíamos dicho que donde usted ve un misionero llevando el evangelio a donde no se ha predicado la palabra del Señor, usted está viendo un enviado de la iglesia a expander el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Me siguen? Ok, continuamos. Aquí está, cada vez que usted ve un misionero, está viendo un apóstol de la iglesia como sus representantes oficiales, mensajeros, enviados, emisarios, delegados y obreros para la expansión y edificación en los campos misioneros. Adelante. El erudito Samuel Waldron dice, un apóstol es un enviado tanto en hebreo como en griego, y aquí es donde entramos ahora al Antiguo Testamento. La palabra apóstol se deriva del verbo enviar. Entre los judíos estaba la palabra sheliach, creo que así se pronuncia, sheliach, o el enviado era, el enviado, y alcanza un significado muy específico. Este en particular tiene que ver con el sistema legal judío. ¿Ok? Este en particular tiene que ver con un sistema legal judío donde el dueño, o sea, el padre de familia, el patriarca, le adjudica propiedades legales al mensajero.
¿ok? Donde le adjudica propiedades legales al mensajero o propiedades notariales, para que entendamos en nuestros términos modernos. Nosotros prácticamente hacemos algo igual, ¿verdad que sí? Te voy a dar un poder notariado. ¿Cierto o falso? ¿Qué hace una persona ¿Hay algún abogado aquí entre nosotros que pueda más o menos explicar qué hace una persona con un poder notariado especificando algo? ¿O alguien, ustedes que hayan otorgado ese poder o le hayan dado ese poder, ese papel? Mi hermano por allá. Exacto. Usted representa. Amén. Entonces, para el pueblo judío, ese término legal, esa acción legal, esa representación legal estaba en la palabra sheliach, que era el enviado. Amén. Entonces, esta relación está expresada por la noción de que el sheliach, el enviado, es como el hombre mismo el que envía. El ejemplo que tenemos más claro es el de Abraham y Eliezer. Cuando Abraham envió a su siervo a buscar esposa a Isaac. ¿Recuerda usted ese pasaje bíblico? ¿Con qué autoridad fue el siervo? ¿A nombre de quién habló? ¿Sobre qué instrucciones ejecutó su misión? ¿Qué tipo de autoridad tenía? Cuando él llega y le dice a Rebeca, ¿qué le dice? Mi señor Abraham me ha enviado a buscarle esposa a su hijo. Y le oré yo al Señor y dije, la que dé de beberme a mí y a todos mis caravanas de camellos, yo sabré que esa es la escogida por el Señor. Luego él se presenta ante la familia, le otorga porción de la dote o los presentes que por costumbre en esa época se otorgaban al padre de la novia. Yo creo que aquí hay muchos hermanos que les hubiese gustado que pasara eso con las bodas de sus hijas, ¿verdad? Le entregan esos presentes y ella acepta el ser enviada para desposarse con Isaac. Ese es el ejemplo claro que tenemos. ¿Dudó en algún momento el enviado de la instrucción que tenía? ¿Modificó la orden a su conveniencia? ¿Se quedó con algo de la dote? ¿Manipuló o coercionó a Rebeca y a la familia? ¿Engañó diciendo algo que Abraham no le había dicho? No. Entonces cuando el movimiento moderno quiere aludir a la sheliach, a el enviado, para tomar una posición entre comillas notarial del cielo, hermanos, eso no tiene cabida en el Nuevo Testamento. Porque ciertamente a los apóstoles se le dio la autoridad. ¿Cierto o falso? A la iglesia se le estableció, según Efesios capítulo 2 y 3, como cabeza, ¿cierto? O sea, el Señor puso todas las cosas bajo sus pies y estas se las entregó a la iglesia como cabeza, ¿cierto? Pero entonces vamos a comenzar a ver ahora más adelante cómo este principio cultural judío se ha torcido para, entre comillas, darle una autoridad legal o notarial a estos señores autodenominados apóstoles de Jesús. Amén. Sí me sigue hasta ahora, ¿verdad? Ok, continuamos. Vamos a ver ahora la influencia de este nuevo movimiento. ¿Cómo ha influido este movimiento en nuestras iglesias?
cómo ha venido calando entre todo el movimiento, principalmente pentecostal carismático. Amén. Esta es la influencia más directa que tenemos, que ellos aseguran que los modelos actuales, incluyendo el cristianismo católico romano, el evangélico protestante y especialmente el evangélico pentecostal, ya es un proyecto agotado. O sea, los 2000 y pico de años, los 22, 23 siglos que tiene la iglesia luchando y expandiendo el reino de Dios, para ellos caducó. Y esa es prácticamente su tarjeta de presentación, con palabras o con una jungla semántica evangelicoide de palabras sin fundamento bíblico para la actualidad, como estas. Esta iglesia necesita una renovación espiritual. Esta iglesia necesita un vino nuevo. Esta congregación necesita una renovación del poder del Espíritu Santo. Esta iglesia está muerta. ¿Lo ha escuchado usted, hermano? Lo veo muy serio, lo veo muy callado. Como que no le está gustando el tema. ¿Ah? Estamos aprendiendo. Usted tiene que estar muy pendiente de este tipo de frases dentro de sus congregaciones. Tiene que estar pendiente. En esta iglesia no hay visión de reino. Y hay personas que se adjudican capacidades superiores a las dadas a todo el cuerpo de Cristo como estas. Hay que activar los genes espirituales. ¿Ha escuchado usted alguna vez eso? Como si el evangelio fuese una brequera dentro de uno, ¿no? Y vamos prendiendo los breques y se van activando los superpoderes. Y usted cada vez más sube de nivel y bota más poder y tiene más influencia sobre la gente. Ya vamos a ver, el pastor Jorge va a traer muy claramente todas las implicaciones raíces del movimiento. Yo estoy explicando cómo se ha influenciado ya y voy a dar una visión general de lo que obedece esta influencia. Pero este tipo de fraseo evangélico, este tipo de condición precaria que tienen sus congregaciones, porque no están en lo último, en el último mover, en la nueva ola, ¿ok? Sus paredes a lo mejor no están pintadas de negro y no tienen luces de neón, ni luces LED RGB. ¿Sí me explico? Y no todos brincan, y no todos se reúnen en círculos para adorar al Señor. Entonces, como usted tiene una estructura, un clima organizacional, un clima congregacional diferente, usted está mal. Eso es lo que ellos dicen. ¿Cierto o falso? Vamos a continuar porque no me quiero emocionar todavía. La función de las demandas sociales posmodernas y a falta de un verdadero posicionamiento de estas personas en las esferas del poder ha traído el siguiente. Ellos presentan en su argumento un modelo de vida imaginario, pastoril, campesino y regional. ¿Ok? Usted no es arquitecto, usted no es ingeniero, usted no es profesor universitario, no. Usted es un siervo. Y sí, somos siervos. ¿Cuántos somos siervos del Dios Altísimo? Amén. Pero yo estoy en este mundo, ¿verdad que sí? Y en este mundo yo necesito estudiar,
necesito salir a trabajar, necesito prepararme, necesito desarrollarme en la esfera humana y en la esfera natural. No, aquí esto es un feudalismo. Usted tiene que obedecer todo lo que diga el apóstol. Entonces es un retraso al avance que el cristianismo ha llegado a tener. Aquel cristianismo que estableció la primera universidad en el mundo. ¿Usted sabía eso? Usted sabe que el cristianismo ha traído los mejores avances sociológicos a la era moderna. No fue el mundo el que los trajo, fue el Señor quien los trajo a través de su iglesia. Amén. Fíjese bien, ¿a qué es igual este modelo que ellos proponen? A la cultura hebrea antigua. Usted no ha escuchado cómo hablan. Usted no ha escuchado la inclusión de términos hebreos, una alegorización completa a todos los elementos del tabernáculo, de todos los sacrificios, de todo lo que significa los tipos y antitipos. Eso lo vamos a ver más adelante en clase. Yo les dije, recuerden que ustedes pidieron esta clase, pero hay cosas que vamos a ir viendo. Y sobre todo la simbología. Para ellos todos es un tipo y un antitipo. Para ellos todo es un símbolo que representa su potestad superior. Ese es el problema, que ellos lo que me están trayendo es una cultura hebrea antigua y nosotros no somos hebreos, ni tenemos por qué restaurar una cultura que es virtualmente imposible hacer. Es virtualmente imposible hacer. Hermanos, la lluvia temprana y la lluvia tardía se daba en aquella zona. Formaba parte del movimiento estacionario, de las estaciones del cercano Medio Oriente. Y los profetas utilizaron, al igual que Jesús, utilizó el contexto inmediato para representar un principio. Yo no puedo tomarme literal todo. Porque si yo me tomara literal todo o le diera yo una interpretación alegórica de lo que sale de mi imaginación, queriendo yo darle el significado al texto, no el texto darme el significado a mí, sino yo darle el significado al texto. ¿Tiene su Biblia a mano? ¿No ha sacado su Biblia? Ah, no, hermano. ¿Qué pasó? Si yo hago eso, yo quisiera saber y preguntarles a estos señores dónde en sus mega iglesias, super congregaciones, hiper llenas del Espíritu y ajustadas a ese Antiguo Testamento que tanto hacen referencia, está el ministerio descrito en Deuteronomio 23, 1 y 2. Búsquelo y léalo, por favor. Léalo para usted y dígame, hermano, cuando usted va a entrar a su iglesia, si usted tiene algún diácono chequeando eso. ¿Por qué se ríe, hermana? ¿Por qué se ríe, varón? ¿Por qué se ríe, hermana? ¿Ah? ¿Por qué sonríen? ¿Ah? ¿Cuánto está invirtiendo su iglesia en guantes quirúrgicos para revisión? ¿Será que los pasan por un ecógrafo? Y el versículo 2 en adelante, ¿no entrará en la congregación quién? Bastardo. Hermanos, si eso es así, se va más de la mitad de la iglesia. Hasta la cuarta generación, dice.
Décima, bueno, imagínense, no queda nadie. El pastor con la partida de nacimiento en la mano. Fíjense, amados, el Antiguo Testamento, como hemos visto en clase, ¿recuerda cuando vimos el Antiguo Testamento? Que tiene una distancia donde están hacia nosotros, ¿recuerda? Que está en otro contexto, en otro tiempo, que hay una distancia que me separa de ellos. Yo no puedo traerme ni aplicar literal todo lo que dice el Antiguo Testamento. Ni puedo tampoco interpretarlo como yo quiera sin entender el contexto histórico y geográfico. ¿Cuántos de ustedes se saben el Salmo 23? ¿Qué dice el Salmo 23, 1? 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando usted lee el Salmo 23, 1 y 2, ¿qué viene a su mente? Alguien que lo diga. Tenemos el micrófono activo. Abraham, por favor. Gracias. Vamos a revisar eso. Alguien que sea sincero y me diga, hermano, yo cada vez que leo el Salmo 23, yo dibujo en mi mente la siguiente imagen y yo quiero que usted me la describa. Veamos si tenemos el micrófono inalámbrico. Listo. ¿Alguien quiere describir lo que está en su mente cuando lee el Salmo 23, versículos 1 y 2? Que levante la mano, por favor. ¿Algún valiente? Ajá. Buenos días. Bueno, leyéndolo literalmente, yo veo una pradera con unos ríos bien bonitos y bien frescos que me van a dar, van a saciar mi sed. O una oveja. Una pradera, ¿verdad que sí? Bien bonita, toda verde, casi el pote de leche de la campiña o camprolat, ¿verdad que sí? Recuerda que en esos potes de leche venía esa imagen, la campesina, todos esos productos que nos querían representar ese hermoso paisaje lleno de verdor, lleno de vida. Y usted lee, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y usted se imagina echado en esa gramita verde, con aquel viento fresco de la mañana. Hermano, usted sabe que David no estaba en Suiza cuando escribió eso, ni en Noruega, ni siquiera estaba en Mérida. ¿Usted sabe dónde estaba David? En un desierto. ¿Usted sabe lo que significa el delicado pasto? En medio de las rocas desérticas, entre las aberturas de la roca desértica, el viento frío de la noche se colaba y producía condensación, lo que hacía caer unas gotitas de rocío de agua, y eso producía unas ramitas que salían de entre las rocas, que no tenía mucha duración porque cuando salía el sol las secaba. El pastor, en ese contexto histórico, tenía que sacar a todas sus ovejas bien temprano para que ellas aprovecharan esas ramitas, como las que salen entre las aceras, ¿las ha visto? Que son para que las ovejas aprovecharan ese día, ese alimento, ese pasto. Ese es el delicado pasto. Es delicado porque cuando le llega el sol, se acaba, se seca, se muere. ¿Usted está entendiendo lo que está queriendo? Cuando lo vemos en el contexto geográfico e histórico. Hermanos, que nuestro Dios es nuestro proveedor del día a día. Él me va a llevar a donde está ese delicado pasto y yo voy a estar saciado. Por eso más adelante dice, ¿qué dice? ¿Cómo continúa el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada
me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de... ¿Cuáles son las aguas de reposo? Dijimos que nos imaginamos el caudal del río. ¿Verdad que sí? ¿Usted sabe cuáles son las aguas de reposo? Tarea para la casa. Ubique, por favor, las aguas de reposo para que usted se dé cuenta cuáles son. La misma agua condensada que se evapora en un momentico. Y algunos pozos de agua dulce que habían. De agua viva lo llamaban ellos. Amén. Entonces fíjense que esta restauración de la cultura antigua no puede aplicar en nuestro tiempo. No puede aplicar. ¿Usted sabe por qué? Porque no somos una monarquía. ¿Usted entiende eso? No somos una monarquía. ¿Cómo hacen ellos para establecer un reino en un gobierno democrático? ¿Sí me explico? ¿Cuál es entonces la solución? Construir una pirámide de cultura del reino. Construir una pirámide donde el apóstol por ahora es la máxima autoridad. Ahora, ¿de dónde viene esto de que el apóstol es la máxima autoridad? ¿Ustedes reconocen a ese señor que está allí? ¿Quiénes reconocen a ese señor que está allí? Ese señor en 1995 realizó una especie de documental o un programa especial donde para aquella época era una tecnología innovadora. Realizó en tercera dimensión una reconstrucción del templo de del templo de Moisés. Y él fue explicando alegóricamente los significados de cada elemento del tabernáculo. ¿Ok? Bueno, los colores significan esto, las columnas significan esto, el lavacro significa esto, todo totalmente alegorizado. ¿Ok? Totalmente alegorizado, porque como les dije, que lo vamos a ver más adelante, en la simbología bíblica y en los tipos y antitipos, el tabernáculo es Jesucristo, punto. Punto. No hay mucho más que decir. Como dice Hebreos, que el tabernáculo es sombra. ¿Lo ha leído? Es la sombra del tabernáculo celestial. Y yo les decía a los alumnos de acá de la iglesia Estrella de Belén, que si yo le pongo a usted una sombra, la silueta de una persona, y yo le pido, mirando solamente la sombra, que usted me diga el color de los ojos de esa persona, ¿usted lo podrá hacer? ¿Qué tan largo tiene el cabello? ¿Qué tan blancos son sus dientes? ¿De qué color es el tono de su piel? Y usted solamente ve la silueta de la sombra. ¿Puede usted llegar a ese nivel de detalle? No, no podemos. Y si la misma Biblia me está diciendo que esto es la sombra de lo que está sucediendo ahorita en el cielo, yo lo único que puedo hacer, ¿sabe qué es? Especular. Si yo le muestro la silueta de una sombra y yo le pregunto ¿de qué color tiene los ojos? Usted dirá, bueno, yo creo que los debe tener marrones, porque la mayoría los tiene marrones, ¿verdad que sí? Pero cuando usted ve a la persona en vivo y en presencia, se da cuenta que tiene unos ojos azul celeste, contornos grises así. ¿Lo ven? Eso es lo que pasa con la interpretación indiscriminada de esto, que le permite a ellos entonces torcer toda la interpretación de la Biblia a su conveniencia. Johnny, por favor, dale clic a la foto del compañero y vamos a ver este video.
La Biblia tiene mucho que decir sobre los ministerios de la iglesia, sobre los 5 ministerios de la iglesia que estos postes simbolizan. Lea conmigo ahora Efesios 4, verso 11. Y él constituyó... ¿Qué pasó? ¿Se trancó? Dale play. Dale clic. La Biblia tiene mucho que decir sobre los ministerios de la iglesia, sobre los 5 ministerios de la iglesia que estos postes simbolizan. Lea conmigo ahora Efesios 4, verso 11. Y él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué? A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios le dijo a Moisés que la puerta debería estar sostenida por 5 postes, 5 ministerios, 5 funciones: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. Cuidado. Hasta ahora, ¿qué ha dicho el Señor? Él está asumiendo que la entrada al lugar santo, donde tiene 5 pilares, ¿ok?, representan los 5 ministerios. Pregunto, ¿dónde dice eso en la Biblia? Y si yo quiero decir que representan las 5 vírgenes sensatas, ¿por qué no? Y si yo quiero decir que representan los 5 apóstoles que escribieron las cartas del Nuevo Testamento, ¿por qué no? Y si yo quiero decir, como dice en Gálatas 2, ya lo vamos a ver, que es Pablo, Santiago, Pedro, Bernabé y Juan, también son 5, ¿sí o no? ¿Dónde dice en la Biblia que los 5 pilares del tabernáculo representan los 5 ministerios? ¿Dónde? ¿Dónde lo dijo el Señor Jesucristo? A diferencia de Apocalipsis 20, para que usted se dé una idea, donde sí dice que las 12 columnas representan los 12 apóstoles del Cordero. ¿Lo ven? Este espacio, esta sombra que el Señor nos muestra, y usted lo va a ver en el libro de Hebreos, Él está intentando sacar el color de ojos a la sombra. ¿Qué tiene que hacer? Especular. Especular, hermanos. Continuemos. La Biblia tiene mucho que decir. Allá. Y estos 5 ministerios Escucha se ahora. llamaban verdad. Estos nos guían a la verdad. ¿Qué es un apóstol? Es como mi dedo pulgar que puede tocar el resto de mis dedos. El apóstol es quien ha cumplido ya el resto de todos los ministerios. Ha sido profeta, evangelista, pastor y maestro. Ha hecho todos, puede tocar a todos. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? La puerta de entrada al lugar santo sí era llamada la verdad.
¿Y quién es la verdad, amados? Entonces él comienza y hace una alegorización, una analogía en el año 1993 al 95. ¿Saque usted cuenta cuánto tiempo lleva esto del ministerio quíntuple? ¿Lo ve? Y él dice que el dedo pulgar es el del apóstol, que puede tocar los demás ministerios, que puede ser evangelista, puede ser maestro, puede ser pastor, puede ser profeta. Pregunto, pastores que me acompañan en esta mañana, ¿es que acaso usted no evangeliza? Pregunto, ¿sí o no? ¿Es que acaso usted no enseña? ¿Es que acaso usted no habla la palabra de Dios? ¿O le ha tocado dar alguna profecía? Entonces, usted también puede tocar los 5 ministerios. ¿O no? Pregunto, pastor, ¿le ha tocado a usted levantar una iglesia desde cero? Desde un campo blanco, donde usted tuvo que llegar con un grupo de hermanos a evangelizar por primera vez. ¿Se fijan? Ahora la cosa se pone mejor porque el símbolo de peligro sigue allí. Porque esta es la manera como ellos hacen. Ellos vienen hablando una verdad. Sí, hay 5 pilares en la descripción de Éxodo 26. Están forrados de oro. Son 5, la puerta se llama verdad. Él lee Efesios capítulo 4, ¿verdad que sí? Que eso es verdad, eso lo dice la Biblia, que el Dios instituyó, dio a los hombres dones, a unos apóstoles, profetas, maestros, ¿sí? Vamos bien. Cuando yo les puse el ojo es porque ahora venía la mentira. Son como los 5 dedos de la mano. Ya te fuiste, ya. ¿En qué parte de la Biblia el Señor Jesucristo dijo que sus ministerios eran como su mano? Continuemos, Johnny, por favor. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Ahora la cosa se pone peor. Fíjense dónde está. ¿Qué es un profeta? Es como mi dedo índice, señalando y diciendo así ha dicho el Señor. El evangelista, el dedo más largo de todos, alcanzando a todo el mundo, es glorioso. El pastor, el dedo amable. Y el maestro, el meñique, que puede meterse en las áreas pequeñas, donde el resto de los dedos no pueden ingresar. Y esos 5 dedos componen una mano, la mano del Dios vivo. Esos 5 dedos conforman la mano del Dios vivo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Ahora fíjense ustedes dónde está el truco. ¿Vieron dónde está el truco? ¿Se dieron cuenta dónde está el truco? El acto de magia. ¿Se dieron cuenta dónde estuvo? ¿Se dieron cuenta dónde está la mentira? ¿No lo vio? Yo se lo voy a explicar. Hizo énfasis en el del apóstol, poniéndolo por encima del resto, diciendo que tenía acceso a todos. El segundo, el del profeta, que es el que señala el camino del Señor. El evangelista es el que está más cerca de Dios. Y el pastor, el amable, lo definió, le dio una definición. No le dio una definición, lo describió, es el amable. Y el maestro es el dedo meñique, lo define. Es el que llega a los lugares pequeños donde ningún otro puede llegar. Define el apóstol, define el profeta, define el evangelista, no define el pastor y define el maestro. ¿Qué dedo le asignó al pastor? ¿Y ese dedo qué hace? ¿De qué le sirve a usted ese dedo? Para el anillo de matrimonio, dice, varón, Dios me lo bendiga a su esposa. Es el dedo anular porque es el dedo nulo de nuestra mano. Ahí está el truco. Si lo ve, ¿qué hace usted con ese dedo? Usted señala con ese dedo, hermano, ¿por dónde queda? Por allá. Usted se rasca con ese, vértale. ¿Qué hace usted con ese dedo?
¿Por qué no dijo que el pastor es este? O en su defecto este. ¿Sí me explico? Ahí está el truco. Dentro de todas las verdades bíblicas que pudiera estar diciendo, mete una mentira, mete un mensaje que usted asume como verdadero desde el año 1995. Mírenle la pinta, la calidad del video y el peinado. Evidentemente peinado, ¿no? Desde el año 1995, esta especie de enseñanza del ministerio quíntuple ha estado andando. Y la gente no se ha dado cuenta a la luz de la palabra lo que la persona está haciendo, lo que este señor está haciendo. Está anulando el ministerio pastoral y lo está relegando prácticamente a ser un miembro inútil, cosa que no es así en Efesios 4. Porque permítame decirles que en los originales de la traducción de Efesios 4, la función de pastor y maestro no está separada. Dice pastor, maestro. O sea que ya no son 5. ¡Auch! ¿Lo ven? Este tipo de video, este tipo de mensaje lleva años entre nosotros. Años. Vamos a continuar. Se supone que yo tenía que decir eso mientras el video rodaba. Dale play, para que termine. Porque ahora vamos a ver cómo esta alegorización, o sea, ¿quién le dijo a él que los 5 pilares son los 5 ministerios? ¿Por qué no puede ser otra cosa? ¿Quién nos dice a nosotros cómo es? El pastor Guido Ruz dice algo diferente, que ya se los comenté. Las 5 columnas representan los 5 escritores de las epístolas: Pedro, Pablo, Santiago, Judas y Juan. ¿Por qué no? Pueden ser los 5 ministerios, ciertamente. Yo no digo que no pudieran ser los 5 ministerios, pero es una sombra. Los 5 libros de la ley y el Pentateuco, ¿por qué no pueden ser los 5 libros de la ley? ¿Por qué no pueden ser las 5 vírgenes sabias? ¿Por qué no pueden ser los 5 panes que llevaba el niño? Si cuando yo entro al lugar santo, lo primero que me consigo son los panes de la propiciación. Tiene sentido. Fíjense lo que dice, por ejemplo, el del medio: los 5 apóstoles de Jesucristo que predicaron con más empeño. ¿Por qué no? Gálatas 2, perdón. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, o sea Santiago, el hermano de Jesús, Cefas, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, Pablo, Saulo, y Bernabé la diestra del compañerismo para que nosotros fuéramos los gentiles y ellos de la circuncisión. ¿Cuántos contamos? Ajá, ¿y por qué no pueden ser ellos 5? Las opciones son muchas, pero él utiliza la sombra para establecer su concepto, su interpretación y meter la mentira. El pastor es nulo. Es el dedo amable. Bueno, no sé, yo he conocido pastores que no son nada amables, en particular. ¿Verdad que sí? ¿Le tocó a usted algún pastor nada amable? Ajá, por allá gritaron bien duro. ¡Sí! ¡Santo! Continuamos, hermanos. Ahora sí, normal, muchachos. ¿Cuál es la influencia del NRA, de la Nueva Reforma Apostólica? El fracaso del protestantismo. Esto fracasó. Sus iglesias son fracasadas. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes no pudieron responder a las expectativas de los pobres, dicen ellos. Esto trae como consecuencia de que ellos vienen con el evangelio de la prosperidad
del reino ahora. ¿Qué traen? Nueva revelación que viene con nuevas normas, nuevas palabras, nuevas formas, nuevos códigos. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Una ideologización de los sectores populares para favorecer expectativas mágicas, para lograr el cambio tan anhelado que se describe en el lenguaje religioso como la presencia anticipada del milenio. Ya estamos en el milenio. Y escatológicamente, y espero que el pastor Jorge lo explique, eso es un error. Eso es una escuela de pensamiento, sí, es verdad, pero no es la escuela de pensamiento predominante de los evangélicos. Usted espera la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Pregunto, ¿usted la está esperando? Voy a hacer una pregunta más seria. ¿Usted la anhela en su corazón? ¿Usted quiere que se parta ese cielo por la mitad, se rompa como un cascarón y baje el Hijo del Hombre coronado en gloria y majestad, como lo describe Apocalipsis, en un caballo blanco, con una espada que no es la misma de nosotros, es la rompalla, a juzgar al mundo y a quitar la maldad de la tierra? ¿Usted anhela eso? ¿Usted en serio quiere ser levantado y los que murieron en Cristo resucitados primero y encontrarnos en los cielos con el Señor y verle cara a cara? ¿Usted anhela eso? ¿Sí o no? Ellos no. Ellos no quieren eso. ¿Sabía eso? Usted sabe que los apóstoles no quieren que Jesús venga. No quieren. No quieren. No quieren. Ellos muy poco predican la segunda venida y la medio mencionan, porque el reino es aquí y ahora. Continuemos. ¿Cuál es la oferta? ¿Qué les van a llegar ofreciendo? A ver, porque estamos hablando de influencia. Chicos, vendeme tu cobertura. Vendeme el paraguas ese que vos me queréis dar, que me cubre, que me protege. ¿Qué ofrecen? Bueno, un mayor crecimiento numérico de la membresía. Se te va a llenar. Créame, se les va a llenar. Se llenan. ¿Por qué? Porque se ha montado un harán teniendo comezón de oír. ¿No lo dice la Biblia? Así de sencillo. Usted nunca va a predicar siguiendo los lineamientos de ellos del arrepentimiento genuino. Muy poco. Y el arrepentimiento y el cargar la cruz y negarse a uno mismo, hermano, eso no le gusta a todo el mundo. ¿Verdad que no? Crecimiento económico de las finanzas de la iglesia. Aquí es donde a muchos pastores les sale el símbolo del dólar en los ojos. ¡Chiquín! Les suena la caja registradora. Mayor capacidad para enviar misioneros dentro y fuera del país, porque te vas a unir a una red, ¿ok? Nuevas formas de relacionamiento en redes, con contactos internacionales, por supuesto con ellos posibilidades de intercambio ministerial. Va a venir el apóstol de yo no sé dónde, de México, va a venir el apóstol de Colombia, vas a poder ir a los Estados Unidos, nosotros te tramitamos la visa, que pareciera ser el objetivo final de todos ellos, es llegar a la tierra prometida del tío Sam. Y ya se acabaron todos mis problemas, donde fluye leche y miel, y balas también. El paso de una visión pesimista, ojo acá, pastores, líderes, el paso de una visión pesimista de la sociedad a una optimista de transformación que se expresa en la formación de empresas y empresarios. ¿Ha escuchado usted eso? Yo estoy buscando un inversor que quiere invertir en esta casa. ¿Ha escuchado usted eso? Hay herencia para usted en esta casa. ¿Qué me va a quedar? 2 sillas, un micrófono
¿Sí me explico? Un nuevo estilo de vida y una mentalidad de ganadores. Ya vamos a ver de dónde viene todo esto. Continuamos. Estos serían los dos esquemas que se contraponen, hermanos. Una que busca el empowerment o el empoderamiento, la vida de reyes, sobre la base de esa filosofía de la dignidad o teología regia. Y la otra busca recuperar, ciertamente, la antigua traducción apostólica fundacional de la humildad, de la renuncia, del silencio y del perfil bajo. Esa no es la iglesia, pues, que usted conoce. ¿O usted quiere la otra? La mercadotécnica. Bueno, una que busca privilegios como legítimo derecho de ser el hijo de Dios, ser cabeza y no cola, buen sueldo pastoral, buenos hoteles, relaciones con autoridades públicas, ya lo vamos a ver, viajes internacionales en primera clase y cuánto derecho y privilegio maneje usted en la sociedad. ¿Usted sabe cuánto pide esa gente por venir a predicar? ¿Cuánto habrá cobrado la esposa de Maldonado, chico? Por venir. ¿Ya vino? Pregunto. En septiembre, tenés unas entraditas por ahí. ¿Cuánto irá a cobrar? Viene con la vara, me imagino, ¿verdad? Porque nosotros aquí también tenemos uno que tiene una vara por aquí, por el sector. Él tiene una vara. Ah, trae al hijo. Bueno, viene reforzada familiarmente porque ya con el ex esposo no puede venir. ¿Cuánto habrá cobrado la señora esta que no le gusta el matrimonio, que puede cambiar de esposo? ¿Cuánto habrá cobrado? ¿Cobrará? ¿O lo hará porque de lo que recibió de gracia está dando? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? ¿O va a aceptar simplemente lo que la iglesia local le está dando? Pues porque es bendición de Dios, sin poner ninguna tarifa, ni condiciones de hotel, ni condiciones de agua. La otra busca ser como el Hijo del Hombre, que no tenía dónde recostar su cabeza. Su destino es el martirio, como los primeros apóstoles fundacionales, y su privilegio es ser como su maestro, y su corona es el servicio. Y usted está leyendo la columna de la derecha, y usted dice, ay, pero a mí me gusta el maruma, la piscina, el cóctel. En carrito, no. En avión, primera clase. Sigamos. La otra busca capturar el poder político y gobernar teocráticamente sobre los infieles. La otra busca participar en la sociedad civil en armonía con otras instituciones como signo de anticipo del reino. Una señal a la venida del Señor, que la venida del Señor o ya se ha dado o se ha aplazado, o no se dará en verdad. Yo quiero que usted esté pendiente de eso, porque ellos no están esperando la venida del Señor, la están condicionando. Ya vamos a ver eso. Y la otra pacientemente espera la venida del Mesías y sueña con el juicio final, el reinado definitivo del Señor, escatología en la dialéctica del ya, pero todavía no. Amén. Continuamos. Este para mí es el elemento principal de mi participación, que yo quiero que usted tome nota. Mateo 20:20. Recuerda cuando esta madre, como buena madre que es pendiente del bienestar de sus hijos, le pregunta al Señor Jesucristo: Señor, ¿será que puedes sentar a mis dos muchachos, uno a la diestra y otro a la izquierda, cuando estés en tu reino? ¿Recuerda ese pasaje en Mateo? Yo no la culpo realmente, porque es mamá, ¿cierto? Y usted quiere lo mejor para sus hijos. Y si usted tiene enfrente al Mesías, al Hijo de Dios, Rey del universo, Señor, ahí están los dos chamos míos, buen mozo, sano. Los crié bien, buenos muchachos, muy buenos muchachos. Uno que otro tiene una cuestioncita, pero ahí va mejorando, mi Señor.
Me los podéis acomodar bien allá arriba, vos sabéis, para que no les pegue el calor del infierno y estén más cerquita tuyo, así. ¿Qué le responde el Señor Jesús? ¿Qué me estáis pidiendo, muchacha? ¿Usted sabe lo que les vaticina el Señor Jesús? Su copa y su bautismo. ¿Usted sabe cuál es la copa? ¿Cuál es? ¿Cuál es la copa del Señor Jesús? Si puedes, pasa de mí esta copa. El sufrimiento, la muerte. Digo, ellos van a beber de mi copa. Y van a estar en el bautismo. Y luego dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Lógico, a la vida, este sí es pasado. Ustedes 2 sí se van a sentar al lado del maestro y nosotros no. Va pues. El Señor entonces dijo a los 12, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas en vosotros no será así. Cuéntenme de esta autoridad delegada en que yo tengo que obedecer una estructura piramidal ciegamente. Cuéntenme, porque entre nosotros no es así. Y usted los ha visto, porque yo sé que usted los ha visto. Y los que me ven por el video los han visto. Que les llevan la chaqueta, les pintan la casa, les limpian los zapatos, les sostienen. Yo lo vi a una profeta, a una pastora. Estaba predicando con un cable así de largo como este. Y tenía una escudera sosteniéndole el cable, y para donde ella iba, para donde el cable iba, ella iba atrás así. Y le secan y agarran. Aquí me tienen a mí, sin miedo a las cámaras, sin miedo al éxito, porque estamos en vivo. Usted los ha visto. No lo toques, no lo toques, porque te puede dar algo de la unción que tiene. ¿Qué es eso? 2 guardaespaldas y armados, 4 dicen por allá, ¿verdad? 4 guardaespaldas, 2 adelante, 2 atrás y armados. Usted sabe, ¿no? La confianza en el Señor a todo lo que da. No tengo nada que temer, no tengo nada que ocultar. Necesito 2 guardaespaldas armados. Wow. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Qué le parece? Seguimos. Aquí tenemos otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Fíjense. Versículo 26. Pero entre ustedes será diferente. Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. ¿A quién se le parece esa actitud? Y ahora con ustedes, el apóstol. Continuamos. La pregunta de rigor que me preguntaron por aquí. Yo quiero saber quién fue el que empezó todo esto, chicos. Ahí lo tienen. El pastor Jorge lo va a desarrollar mucho mejor. C. Peter Wagner, el principal representante y fundador de este movimiento por allá por los años 60. Señor estudiado en teología. Y lanzó en español todos esos libros. Él fue el primero que, viniendo
del movimiento Vino Nuevo y la bendición de Toronto, dos movimientos pentecostales históricos de la manifestación de los carismas, de los dones del Espíritu Santo, como el hablar en lenguas y la profecía. Este señor, movido por esta ideología del nuevo orden mundial, estableció entonces sobre esa base, sobre ese movimiento masivo, esta nueva enseñanza de que anteriormente el Señor había obrado en el Padre, en el Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? En el Nuevo Testamento, hasta la ascensión de Jesús, el Señor obró en el Hijo. Y ahora, a partir de Pentecostés hasta acá, el Señor está obrando es en el Espíritu Santo. Entonces, como Efesios 4 dice que en esa época estaban vigentes los 5 ministerios, el Espíritu Santo ha venido a restaurar, a reformar esta obsoleta, vieja, caduca y fracasada iglesia de 23 siglos por una nueva reforma apostólica y profética. O sea, todo lo que hicieron los metodistas, los bautistas, los presbiterianos, incluso los pentecostales de Azusa Street en 1919, eso no fue suficiente. Dios, sería bueno que ese señor sabía la historia de la iglesia. La cantidad de gente, de misioneros que salieron a predicar y murieron inclusive. Seguimos. Este señor alude en sus libros, en su literatura, a cómo ser libre del espíritu religioso. Porque resulta que la antigua senda o la senda antigua está caduca. Eso ya no funciona. Yo le contaba a mis alumnos de acá de la clase de doctrina en la Iglesia Estrella de Belén, en la última clase, que yo lo vi, a mí nadie me echó un cuento. Yo fui a la iglesia de un apóstol cantante muy famoso de esta ciudad. Amén. Y yo me senté invitado y trajeron a un apóstol profeta de Aruba ese día invitado. Y él comenzó a hablar de la historia cuando David entró al templo huyendo de Saúl. ¿Recuerdas? Que dijo, tengo hambre, ¿tienes algo de comer? Le dijo al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, bueno, aquí lo que está son los panes del lugar santo, muchachos. Y eso es santo, eso no, ni nosotros no los comemos. Y David, dame. Sácame un poquito de mortadela o algo. Se los comió. Y le preguntó, huyendo, su vida corría peligro. Y le pregunta, ¿tienes algún arma? ¿Hay un arma aquí? Y el sumo sacerdote, si nosotros somos ministros del Señor, ¿qué arma vamos a tener aquí? La única que tenemos es la espada con la que le cortaste la cabeza a Goliat. Sí se ubica, hermanos. Ahí la tienes y la tenemos guardada como un recordatorio, un símbolo nacional, pues, de nuestra victoria sobre los filisteos. Y ya David era un hombre, o sea, llevaba rato esa espada ahí. Y dice David, no hay mejor espada que esa. Ven acá. Y la agarró. Bueno, este señor, este personaje invitado de Aruba, tomó esa frase, esos versículos para decir que esa espada vieja, que en algún momento fue útil en las manos de David, representa la Biblia. Pero que ahora esa espada ya no es eficaz, ya no es tan útil. Es buena, tuvo su utilidad en su pasado, pero ahora necesitamos algo más que la Biblia. Ahora necesitamos la nueva revelación. Yo lo escuché, yo lo vi. Usted lo vio, como dice el programa, yo lo vi. ¿Qué interpretación es esa? ¿A qué alude esa interpretación?
¿A qué alude? ¿A qué está disparando? ¿A qué? ¿Qué está minimizando? ¿Qué está dejando por fuera? ¿Qué no quiere que se le dé preeminencia? A la palabra de Dios. ¿Cómo va a decir que la espada vieja de Goliat, que estaba en manos filisteas, imagínense ustedes todas las implicaciones de esa interpretación, que en manos de David fue útil, ya no es útil más, no es suficiente? Eso, para él, la palabra de Dios, el estudio, lo que ustedes están haciendo ahorita aquí en el Instituto Teológico Belén, para ellos es un espíritu religioso. Y le tienen nombres: espíritu de Grecia y espíritu de Persa. ¿Lo han escuchado? ¿Dónde dice en la Biblia que estudiar la palabra del Señor es un espíritu inmundo? No, mi hermano, porque la letra mata y el espíritu es el que vivifica. Hermano, cuando la Biblia dice que la letra mata, se está refiriendo a la ley mosaica. No se está refiriendo al canon. A la aplicación de la ley mosaica no te va a traer vida eterna. Vivir por obras no te va a traer vida eterna. Eso es lo que significa la letra mata. Y el Espíritu vivifica, es el Espíritu Santo dentro de tu corazón que te trae una nueva vida. O sea, el Evangelio. Pero para ellos es peligroso que usted sepa la palabra del Señor bien estudiada, que usted sepa los originales, que usted vea todo el contexto, que usted la sepa aplicar bien. Y como dice el apóstol Pablo, sepa usar bien la palabra de verdad. ¿Lo dice o no lo dice? Para ellos no, ellos tienen que quitarla del medio. Para ellos subir sus profecías y sus revelaciones al mismo nivel del texto inspirado o incluso superior. ¿Sí me explico? Ellos necesitan que su voz esté al mismo nivel de texto inspirado. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿por qué los testigos de Jehová entonces no tienen razón? Porque en la cúpula de los testigos de Jehová ellos dicen que ángeles les van diciendo lo que la atalaya tiene que escribirse. ¿Por qué los mormones, como vimos en clases anteriores, están mal? Si a Joseph Smith se le apareció Jesucristo y le dijo prácticamente lo mismo que ellos están diciendo, que el evangelio no funcionó, que con lo de los 12 apóstoles no fue suficiente, que la gracia de Dios no es suficiente para llevar a una persona al reino de los cielos. ¿Por qué los de Joseph Smith y Russell no tienen razón, pero ellos sí? Esa es mi pregunta. Porque ustedes tienen luces de neón y más dinero. Interesante perspectiva. Este señor promueve, a través de la profecía de Johnny Enlow, un libro bastante alegórico, lo de los 7 montes. Este señor dice que la iglesia debe ganar, apoderarse, conquistar, dominar esas 7 esferas de la sociedad: comunicación, gobierno, educación, economía, religión, celebración y familia. Vamos a revisar, por favor, en Deuteronomio, si son tan amables, me acompañan en sus Biblias. Deuteronomio capítulo 7. Y quiero que vean de dónde viene esta interpretación bastante alegorizada, bastante alegorizada. Es impresionante. Yo digo, ¿de dónde sacaron eso? ¿Quién les dijo eso? La respuesta de ellos es: me lo reveló el Señor. Pero esta revelación no compete ni siquiera a la hermenéutica más básica. Fíjense bien lo que dice. Ya les voy a decir qué versículo es.
en el versículo 6, él dice, porque tú eres pueblo santo, ¿cierto? Para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial aquí, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Cuando él dice que este señor Johnny Enlow, que está por encima, os ha escogido, vosotros erais el más significante, pero él dice, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, está diciendo que la iglesia tiene que estar por encima de toda estructura de cualquier país, nación o gobierno. Cuando él más adelante dice, permítame buscarlo, que comienza el Señor a describir los pueblos cananitas que van a tener que sacar. Permítame buscarlo aquí en Deuteronomio. El Jebuseo, santo. (7:1) ese. ¿Qué dice Deuteronomio 7:1? Y estas son las generaciones, Deuteronomio 7:1. Aquí estamos. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al menos Reina Valera 60, aleteo, la comunicación. ¿Cómo llega él a esa conclusión? Al Gergeseo, el gobierno, al amorreo, la educación, al cananeo, la economía, al fereceo, la religión, al heveo, la celebración, y al jebuseo, la familia. 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti. Este es el fundamento bíblico de eso. Porque es que Dios se los reveló. ¿What? Pastores, ustedes que han leído la Biblia y que han estudiado la Biblia para preparar sermones, líderes que me acompañan acá, ¿tiene eso sentido para ustedes? Pero resulta que eso es así. ¿Se fijan? Esta interpretación, hermanos, se ha calado en todas las iglesias y ha venido minando poco a poco todas las enseñanzas bíblicas. Y usted escucha en la televisión y usted escucha en YouTube y ve a los grandes predicadores virales y famosos, y están fundamentados en esto. Que tenemos que tener poder político, que tenemos que tener canales de televisión, que tenemos que tener injerencia en el gobierno, que tenemos que tener una nueva reforma, que tenemos que tener dinero, que tenemos que tener... ¿Sí me explico? Ahora, la pregunta es, ¿puede la iglesia ser partícipe para hacer luz en medio de las tinieblas en cada una de esas áreas? Sí. ¿Por qué no? Pero nuestro principal objetivo no es conquistar todas esas áreas. Nuestro principal objetivo es ser hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y predicar este evangelio. Sigamos. Un liderazgo
con todo el poder para la toma de decisiones en los niveles más elevados, dejando a un lado la idea de una democracia eclesial y estableciendo una única autoridad carismática y vitalicia sobre la iglesia. ¿Qué persiguen ellos con estos 7 montes? Esto. Prácticamente una autoridad papal. ¿En serio? Ahora voy a tener un papa evangélico. ¿Será? Este liderazgo posee una autoridad directamente recibida por Dios para establecer, ojo, fundamentos de gobierno eclesiástico en base a lo que Dios le está diciendo a las iglesias. Y la Biblia, Dios, Hebreos 1:1, habiendo hablado en otra época a nuestros padres, por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. A través de ellos, por supuesto, lo que está diciendo Dios no es a través de un evangelista, de un maestro o de un pastor. Es a través de ellos. Y los profetas, otro oficio restaurado, en palabras del teólogo peruano Bernard Campos, se trata de una reinvención de la teocracia israelita premonárquica. Fíjense, por lo que el sacerdocio apostólico es quien debe liderar esa teoría. Se establece una cadena de mando con los apóstoles en la cima, seguido de los profetas, quienes proveen nuevas revelaciones que necesitan ser interpretadas e implementadas por los apóstoles. A su vez, los pastores junto a sus congregaciones se someten a esta cobertura apostólica para seguir los lineamientos del apóstol principal que dirige su red de iglesia. Por su parte, evangelistas y maestros hacen lo suyo, sujetándose a la vez que los pastores. Los apóstoles, aunque reciben su autoridad de parte de Dios, deben ser reconocidos públicamente. O sea, tenemos que exaltarlos por medio de la imposición de otros apóstoles y profetas. Por ende, los pastores de las redes de estas iglesias apostólicas, al igual que los miembros de sus congregaciones, deben reconocer públicamente la autoridad del apóstol. Esta es la que más me gusta, porque tenemos una iglesia en la ciudad así. Se aceptan y se fomenta el gobierno a través de dinastías o linajes. Todo está concentrado en la familia. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? El apóstol, la esposa, por lo general es la profeta, por lo general el hijo es adorador, o la hija es adoradora, y por ahí se van. Y todo queda en ese círculo y todo el control queda en esa cúpula. Se considera al apóstol como un padre que engendra. Dios mío, ese es otro tema. Más adelante vamos a ver eso. Espero que el pastor Jorge lo aborque. Cuyo patriarcado le da legitimidad de peso, autoridad y respeto. Quienes se alinean a este tipo de herencia espiritual entran en una dependencia y sumisión al mandato, visión y comisión del apóstol. Siguiendo esta práctica, han llegado a considerar que su misión es la de establecer ministerios apostólicos, convirtiéndose en padres espirituales, mentores, que dan cobertura a todos los invitados a unirse. Siguiente. El liderazgo apostólico expande su alcance mediante la formación de redes, cadenas de iglesias, coaliciones apostólicas voluntarias o redes de redes, las cuales, a diferencia de las denominaciones que nosotros conocemos, cuentan con un mínimo de control eclesiástico, legal o financiero, congregándose y sometiéndose en torno a la figura de un reconocido apóstol, quien preside y les da cobertura. Estas son las características del ministerio apostólico y profético. Yo sé que hay alumnos de esta institución que forman parte de estas redes apostólicas y proféticas. No vinieron hoy, obvio. Muchos, aunque usted no lo crea, se han salido del grupo. Yo me imagino que usted se habrá dado cuenta. Uno por razones loables, porque me lo ha manifestado, pero otros no. Ellos quieren seguir formando parte de esto, de este nuevo movimiento, de esta nueva reforma. Pero esto no es bíblico, hermanos.
Y ya vamos a ver más adelante. Siguiente. The very gospel church leaders preach is all about a God who sacrificed himself in order to save the individual. What's lived out in these churches is the polar opposite. Brian Houston, he's not protecting Hillsong Church, he's protecting the Hillsong empire. Brian Houston's endgame is success and victory in this life and the next. They don't just want to save souls. Ultimately, it is about conquering territories bit by bit. And whatever it takes to achieve that, they are in a battle for everything. They really do believe that they need to conquer earth in order to make heaven on earth. Hillsong and Brian Houston's endgame is really about transforming society. And when you want to transform society, you want to transform it in your own image. But we've always been about equipping and empowering people to be influencers, to lead and impact, believing to raise kings and queens in all the walks and all the spheres of society. Brian Houston believes in this kind of 7 mountains of influence principle, where they feel it's really important to infiltrate like all these sections of society. And that's a very deliberate, premeditated thing. The Seven Mountain Mandate is a modern Pentecostal Christian idea that says that believers should conquer all 7 mountains or spheres of life. So that is religion, family, education, business, arts and entertainment, media and government. Well, what an honor to be standing in the White House, in the cabinet room, and to have just had the chance to pray for President Trump. Praise God for the opportunity. They believe that the modern believer needs to conquer those 7 mountains as a good Christian and to create what they call Kingdom Now, which is creating the earth in God's image to essentially bring on the end times. People who start groups that are these mega groups, to me, often have this need for global adoration. And they would love it if they could hear politicians quoting them. They would love it if there could be movies made about them within the entertainment industry. They would love it if there were corporations built around their name and their philosophy. They're not thinking about other people, even if what they're saying is that they have something that they think everyone else needs. Ultimately, at the end of the day, the only person they care about is themselves. They truly believe that you're supposed to build a church for another human being. Brian said to me, you were building a church for me. And I said, no, I never built a church for you. I did it for Jesus. But he really believes that people build a church for him, which is dangerous. Have you thought about maybe this church is too big, the problems reflect that, then it's time to downsize or take a different approach. Yeah, I'm not sure a church can be too big. No matter how much they get, it's not enough. And they want to get bigger and bigger, and they need to acquire more and more. They often are not able to be ever really satisfied. The Bible says the more they persecuted them, the more they multiplied and grew. That's what I believe is going to happen for us. God is going to turn it around, and the more they persecute us, the more we will multiply and grow. Pentecostalism is converting about 35,000 people per day. It's the fastest growing movement by conversion, certainly. Would we tie Hillsong to that at all? I mean, yeah, Hillsong is certainly converting people. It hurts to look back. Because, yeah, I was used. They took someone who was vulnerable, who wanted just to fit in and find a family, who was in a new city, who wanted to thrive in this thing that I had been raised in, which was church. And they used that so that they could get more people through the doors that look like me.
and who were going through the same things as me to get the money out of them and the seats out of them and more volunteers out of them, more Mano free de obra labor. gratis. And if I were to go back and tell myself that, I probably would disregard what I was telling myself because I was so into it. I was so embedded in it. I wanted to believe it. How does that make you feel when you think back to that? Damn. I need a minute. If you believe that people actually have a chance of like going to hell and you're worried about how your ass looks on Instagram, it's just so obscene. You're saying it is the most important thing above anything. I don't know why I'm getting emotional about it. It's like if you believe all this is true and you're treating it like a game, that seems pretty foolish. And you're basically saying that you don't respect or appreciate how grave the stakes are, or like how large the stakes are. My story to them doesn't matter because I was another volunteer. I was another person walking through the doors, and tomorrow they're gonna have someone else who's gonna be lonely and vulnerable and fall into that trap, and it's gonna be a vicious cycle. When you look at a group like Hillsong, one of the maddening things that happens is that you have other people who have been involved long enough where they've learned how to run a group like this because they've had it modeled for them. And they think, oh, I can do that. I've honed my skills by watching. And then they start their own splinter group under their name, but still, it's the same organization. So what everyone watching this should be watching out for is if Hillsong no longer exists as Hillsong, it will still exist as something else. Hillsong is just on an expansion plan. They want to keep expanding in Australia. Their reputation has taken a hit. And what's known now in Australia, I think, is causing them some anxiety. But they are hoping to spread their wings into foreign markets, get away from some of this history, and reach over into the United States. And you can't help but reflect on the history of Frank Houston in that regard. He stepped away from what happened in New Zealand to expand the market in Australia. Well, Hillsong is stepping away from Australia to expand the market in the United States. History has a horrible, horrible habit of repeating. I think when you have an institution like Hillsong where the person who's been in charge and founded it is toxic and doesn't really have the congregants' interests in mind, I think it can't fix itself. It's just kind of a top-down problem. If we would be talking about Brian as a CEO or boss or businessman, we would not have this interview today. The reason why we have this interview because he does not act like Christian. He does not deal the situation with us in a Christian way. I would judge Brian Houston on what he did, not what he said.
Nothing about Hillsong surprises me. You'll hear me say again and again, it's not Christianity. It's not a Christian church. It's not a church at all. It's a very evil plot to get a hold of your money. Manipulation, control, bullying, abuse of power, and sexual abuse. Misconduct, there was cover-ups, there was, all this stuff. Corruption on almost every level. You just have a system that's preying on people who were promised something else. But it's just the hypocrisy of it. It was traumatic, and it could have taken my life if I stayed a minute longer. If Brian was sitting here right now, what would you say to him? You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, God will cut you down. Sooner or later, God will cut you down. I would tell Brian Houston that he needs to step down as a global senior pastor. If Jesus were to walk into a Hillsong church today, I don't know if he would be welcomed. He would probably flip the tables there too. You have to get rid of the leadership because they are the ones that are creating the path towards problems. Do you think that'll ever happen? No. That would never, Brian Houston would never leave. It's futile, it's exhausting, it's circular. That's why I would have nothing to say to Brian Houston, because he wouldn't give a damn. They don't give a damn. What more does Brian Houston need? Nothing. So what more does he want? Everything. Like the scripture says, don't throw your pearls before swine. Am I calling him a swine? I think his spirit is swine. His spirit is swine. It is foolish to make a god out of anyone. This isn't what the majority of Christians are doing, but the most famous ones are the ones that get to set the narrative. So it's sad, and it feels like people are going to continue to just accept that this happens, but there's still things that can be done to prevent it. I would never pressure anyone to come forward, but I do believe that coming forward is the way to see change. What would you say to somebody who has repeatedly, people have reached out for 40 years to ask this man for help, to ask him to be the basic Christian leader that he pretends that he is. And for 40 years, people have been cast aside. There's nothing to say to Brian Houston. There's nothing to say at all. ¿Lograron leer? Ahí más o menos, ¿verdad? Lastimosamente este documental no ha sido traducido en audio español, solo lo tengo con subtítulos. ¿Se dieron cuenta los que lograron leer eso? ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué hemos venido hablando? ¿Qué iglesia es? Hillsong. La iglesia, la música, la estructura, la forma que nuestros jóvenes cantan, brincan, saltan y disfrutan. Los mismos 7 montes, la misma corrupción, acoso, abuso sexual y abuso infantil se esconde detrás de ese imperio multimillonario de iglesias. ¿Cuál era la iglesia que fue alabada por el Señor en su mensaje a las 7 iglesias? Usted la sabe, usted es pastor. Vamos a estar en pie, amados. Vamos a orar para dar el break y darle parte al pastor Jorge Chirinos. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por este taller, por esta clase. Hemos venido, Señor, a presentar estas verdades doctrinales
con su aplicación a la vida. Hemos visto la evidencia, hemos visto tu palabra, hemos visto los estudios realizados, las formas en cómo trabajan, cómo de manera encubierta entran a las iglesias. Gracias, Señor Jesús, porque la verdad ha sido expuesta, tu verdad ha sido expuesta. Que sea el Espíritu Santo de Dios en los corazones de los alumnos del Instituto Bíblico Belén, trayendo convicción de cuál es la verdad que nos hará libres, Señor. Tu iglesia es tu novia hermosa, tu iglesia es tu tesoro preciado, tu iglesia es tu cuerpo, tu iglesia es por la que tú moriste, Señor. No somos muchos sabios, no somos muchos doctos, pero confiamos y dependemos únicamente en ti, que has puesto este tesoro en vasos de barro y que has traído la eternidad a nuestros corazones y nos has dado la vida eterna junto a ti en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo yo de esta tierra. Juntamente estamos crucificados contigo. Por lo tanto, buscamos las cosas de arriba, no las de la tierra. Gracias, Señor Jesús, por la vida de los alumnos del Instituto Bíblico Belén. En el nombre de tu Hijo amado, Dios, bendíceles. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Vamos al break y regresamos con el pastor Jorge Chirino, que va a profundizar.